La década de los 80s. Mundo retro. Viajemos a los 80s a través de los hechos históricos, la música, el cine, la tecnología, la vida y su cultura. Los 80s fueron una década maravillosa. Estamos convencidos de que si existiera la posibilidad de viajar en el tiempo, muchos elegiríamos regresar a esta década. Aunque no todo era de colores brillantes y neón, también fueron días opacos y difíciles que marcaron parte del futuro de la humanidad. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue un enfrentamiento político, económico, social e ideológico entre Occidente capitalista y Oriente socialista. La existencia del SIDA se hace pública por primera vez en junio de 1981, una epidemia de enormes proporciones que cambiaría y extinguiría la vida de muchos. Challenger now heading downrange. Velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. El desarrollo económico, social y tecnológico entre los diferentes países del mundo contrasta fuertemente con la hambruna que devastaría a varios países en África. En Etiopía, la situación se torna particularmente dramática debido a la sequía. Sin embargo, las imágenes de televisión conmocionaron al mundo y se realizarían varios eventos de caridad con personalidades de alto perfil para recaudar fondos. Un ejemplo fue el concierto Live Aid, realizado en 1985. El accidente de Chernobyl, en la localidad ucraniana al norte de Kiev, es considerado el peor accidente nuclear de la historia, el más grave en la escala internacional. Max, what I want to know is why are the only funny Ghostbusters? Glamour. 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. México vivió el peor terremoto de su historia. Tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de 1985, con una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. La mano de Dios es el nombre con el que se le conoce al gol anotado por el gran futbolista argentino Diego Armando Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra en cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 1986, el 22 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Posteriormente, la selección de Argentina, capitaneada por Diego Armando Maradona, avanzaría a la final y conquistaría su segundo mundial de fútbol, tras vencer en la final a la selección de Alemania por 3-2. Maradona levantando la copa en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, recuerdo inolvidable para conocedores del tema.
A finales de la década de 1989, la noche del jueves del 9 de noviembre al viernes 10 de noviembre, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, se produce la caída del muro de Berlín, lo que haría suponer el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania. Este hecho pone fin a casi 40 años de gobiernos comunistas en Europa del Este y a la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. En los años 80 llevaron todo al extremo: peinados, autos, moda, cine, televisión de entretenimiento. En la música había para todos los gustos. Los 80s nos dejaron una lista de éxitos épica que ninguna otra década podría siquiera igualar. Fue la era de los grandes conciertos, la época dorada de grupos fundamentales para entender la historia de la música contemporánea. Figuras como Michael Jackson, Madonna, Queen, George Michael y muchos más. En los 80s nos quedamos boquiabiertos con los videoclips y bailamos en discotecas con luces de neón en cada rincón. Moda. Quizá uno de los aspectos más obvios, pero también con más trascendencia. La moda de los 80s marcó un antes y un después en los armarios, con esos colores, texturas y mezclas atrevidas. Podría decirse que aquellos años fueron de liberalismo, donde la gente quiso expresar a través de la moda su forma de pensar y transmitir sus ideas. Se impusieron los colores fuertes, mucha bisutería de grandes tamaños, hombreras, leggings para practicar aeróbics, peinados con el cabello rizado con un volumen alto, zapatos y tenis de todos los estilos. Tecnología. Los 80s nos fascinan, han marcado nuestra infancia y juventud y han moldeado de cierta forma nuestra personalidad. En los 80s se salía a las calles con una grabadora boombox para escuchar música y juntarse con los amigos. Se comenzó a escuchar música con auriculares con los primeros reproductores de cassette Walkman, así como el uso de las primeras computadoras personales. Hacíamos nuestras operaciones matemáticas desde un reloj de mano Casio con calculadora. Los primeros teléfonos móviles en los años 80 eran enormes, literalmente un ladrillo, llegando a pesar más de medio kilo. El uso de sintetizadores en la música fue muy importante y es la base de los sonidos digitales actuales. Las consolas de videojuego y los arcades eran el nuevo boom de la época, que nos alcanzaría a maravillar hasta los días actuales. Al igual que hoy, en la actualidad, los niños se divertían jugando, ya sea ellos solos o en compañía de más amigos. Durante los años 80 proliferó tanto el mercado de las consolas y las máquinas arcade. El nacimiento de la cultura geek ya estaba en su curso y las bases de nuevas generaciones se comenzarían a forjar. Es la primera vez que lo hago y usted me pone nervioso.
Las generaciones que pasaron su infancia y juventud en los 80s crecieron con la televisión como fiel compañera de desayunos y meriendas. La influencia de las series de televisión y de las películas de aquella época es muy tangible en la actualidad, desde remakes hasta series ambientadas en ese tiempo. Podemos volver a la década ochentera, al menos desde nuestras pantallas, para recordar series y dibujos animados de aquellos tiempos. Lo más probable es que la televisión formara parte importante de tu vida de alguna manera. En épocas sin internet, el consumo de entretenimiento del niño y joven promedio pasaba por sentarse a ver esa caja y esperar que pusieran algo bueno, o ver lo que estuviese en ese momento. El cine de los 80s se caracteriza porque comienzan las grandes superproducciones, con espectaculares efectos especiales y grandes campañas publicitarias llenas de mercancía y productos promocionales, algo que ya había comenzado con la Guerra de las Galaxias en 1978. Además, muchas de las películas de los años 80 crearon una saga, como por ejemplo Cazafantasmas, Karate Kid, Pesadilla en Elm Street, Gremlins, Star Wars, Regreso al Futuro, y una lista interminable. '80s es la década que marcó la música, la cultura popular, la moda y un sinfín de aspectos que ejerce sobre nosotros una poderosa influencia. Hoy recordamos con alegría y nostalgia aquella época en la que algunos tuvimos la oportunidad de pertenecer y ser parte. La década de los 80s cambió nuestra vida, la moda, la música, la televisión, el cine y su cultura popular. Una generación que nos demostró que la actitud lo es todo y te puede llevar a lo más alto. Para más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal, Colorama Collective. Próximamente, la década de los 90s.